Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio que abrimos cada día para meditar en la palabra de Dios y para recibir estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan de ánimo y de amor y esperanza. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré, pues doy la bienvenida a todos aquellos que aman y desean edificarse cada día en la palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, pues invitarles que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta, que lo compartan con otras personas, que es muy importante. También que se suscriban a nuestro canal para así seguir conformando y fortaleciendo esta comunidad de personas que amamos la palabra de Dios. Por último, invitarles también a que hagan parte de nuestro club de lectura. Ya tenemos abierto el club de lectura, tenemos el enlace para el grupo de WhatsApp abajo en la cajita de comentarios y nos reunimos todos los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España, para leer la palabra de Dios en directo a través del Meet. También nos reunimos los días miércoles a las 9:30 de la noche, hora también de España, para hacer un tiempo de lectura. Así que yo le invito, si usted quiere leer la Biblia con nosotros y aprender y recibir de parte de Dios, bueno, le invito a que se vincule al grupo. Ahí estaremos pasando información, estaremos eh, mostrando o hablando de muchos detalles muy especiales. Vamos a continuar entonces con la última parte del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ya entramos en la séptima de las parábolas que el Señor viene enseñando. Recordemos que el Señor pues utiliza la técnica de las parábolas para enseñar, para comunicar un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Bueno, el mensaje era comunicarnos acerca de lo que significa el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios o el reino de los cielos, como lo llama Mateo, que es igual, pues es el tema central de la predicación del Señor Jesucristo. Desde el principio del libro estamos viendo cómo el Señor está hablándonos se nos está hablando de lo que significa el reino de los cielos y en muchos aspectos. Y pues el primero del que nos habla Mateo es: arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, el primer requisito para ingresar o para pertenecer al reino de los cielos, pues es un arrepentimiento. O sea que cualquiera no puede entrar al reino de los cielos. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Más adelante, en Mateo capítulo 7, el Señor vuelve a insistir y vuelve a decir que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el Señor es recurrente. Y ahora, pues en vista de que había tanta oposición y tantas personas, como lo vimos en los capítulos anteriores al capítulo 13, capítulo 11, capítulo 12, pues el Señor opta por hablar por parábolas, para, para que, en otras palabras, el que quiere entender, que entienda. Entonces son esas pequeñas historias que nos ilustran un mensaje bien grande. Y la séptima parábola, después de que nos ha contado toda esta historia, nos habla de la red. Y dice el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor expone entonces aquí la séptima de las parábolas, muy relacionada con la parábola del trigo y la cizaña.
Y dice que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Mire, lo que nos está aquí contando el Señor nos habla de lo que significa pues el evangelismo. El reino de los cielos es como traer esas personas a la presencia de Dios, pero dice que cuando uno evangeliza, pues uno le habla a todo tipo de personas y todo tipo de personas pues vienen a, a la congregación, todo tipo de personas vienen a la iglesia. Hay muchas personas que vienen, se reúnen, entran en las congregaciones, entran en los cultos. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor y el Señor nos está aclarando es que no todas están convertidas. No todas están o no todas las personas experimentan o han vivido una verdadera conversión. Ahora, ¿cuándo se sabe si la persona, cuándo o cómo se sabe si la persona verdaderamente está convertida o no? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién sabe lo que hay en esos corazones? Bueno, el único que conoce el corazón es el Señor. De hecho, aquí sucede un caso sucede un caso bastante particular, y es que hay muchas personas, unas personas que juzgan a otras personas, o sea, son los prejuicios. Entonces, a las personas las juzgan por su manera de vestir, por su forma de hablar, bueno, en fin, por muchas cosas. Pero el único que conoce lo que hay en el corazón es el Señor, y es el único que sabe verdaderamente si estas personas están convertidas o no. Ahora, al final del siglo, al final de toda esta era, cuando ya llegue la cosecha, pues el Señor entrará a separar los buenos, los justos, de los malos. Y es el mismo aspecto que vemos en la parábola de la cizaña y del trigo. Llegará un momento en que el Señor haga una separación, pero en la red van a entrar todos. En la red van a entrar, van a entrar todo el mundo. Es decir, el Señor echará su red y recogerá toda clase de peces. Eso es el evangelismo. Pero llegará un momento en que el Señor va a hacer una distinción y una separación entre aquel que se convirtió y aquel que no ha querido convertirse, que no ha querido arrepentirse, a pesar de que venga al culto, a pesar de que reciba cursos de discipulado, a pesar de que venga y lo veamos alabando al Señor, etcétera, etcétera. Pero ahí viene la clave y la advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa es la clave de esta parábola. Dice, así será, versículo 49, en el fin del siglo. O sea, al final de todo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y esto es una idea que el Señor nos advierte a lo largo de todo el libro. Más adelante, el Señor nos lo va a volver a decir y nos va a volver a advertir de que esto va a suceder. Llegará un momento en que Dios enviará a sus ángeles a hacer la gran cosecha. Y los que nos hemos convertido, pues iremos a un lado, iremos con el Señor, y los que no, al lago de fuego, a sufrir las consecuencias del infierno, y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el sufrimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ya está convertido? Mi pregunta es, ¿usted ya le consagró su vida al Señor? Yo sé que todos tenemos debilidades. Todos experimentamos ciertas debilidades, pero esas debilidades tenemos que entregarlas delante de Dios. Hoy es el día, amado oyente, para que usted tome una decisión. Hoy es el día para que usted tome la decisión de caminar con Cristo,
de caminar en serio con el Señor. Mira, hay personas que aunque vienen a la iglesia, que aunque se congregan y llevan años congregándose, no le han entregado por completo su vida a Cristo. Todavía siguen razonando, todavía siguen pensando que son ellos mismos los que manejan su vida. Pero no es así. Tenemos que tomar decisiones, mis amados, tomar decisiones firmes con el Señor y permitirle al Señor que Él haga su obra en medio de nosotros. Que nos convierta en esos peces buenos, en ese trigo. Eso es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos y les está dando esta enseñanza a través de las parábolas. Así que pidámosle al Señor que nos permita entender, y comprender la palabra y los misterios del Señor. Dice el versículo 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el Señor nos da recursos como hijos de Dios, como siervos, como discípulos. El Señor nos da recursos y esos, eh, ese tesoro que vamos recibiendo son las palabras, son las enseñanzas, son los recursos que el Señor mismo nos da. Ahora yo estoy convencido, estoy seguro, que los discípulos más adelante en sus predicaciones, pues explicaron y dieron estas parábolas a sus discípulos y a los que los estaban oyendo. Es decir, los discípulos recibieron estos recursos de las parábolas, estos recursos de enseñanza y luego los replicaron hacia otras predicaciones y hacia otros discípulos. Es decir, esto se fue como una tradición, estas enseñanzas. Entonces, cuando nosotros, como siervos de Dios, recibimos un tesoro de información, pues tenemos que utilizarla. Tenemos que hacer buen uso de esos recursos que el Señor nos da para instruir a otros, para enseñarle a otros, para que otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo. Tenemos tesoros y el Señor a la iglesia le ha dado unos tesoros. Recuerde que más adelante el apóstol Pablo nos habla de que en la iglesia hay 5 ministerios. También nos habla en una de las cartas, en la carta a los Corintios, que el Señor le da dones a la iglesia para usarlos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Es decir, el Señor nos dio tesoros, te da a ti, amado discípulo del Señor, tesoros de información, tesoros de talentos, para que los uses en bien de la enseñanza y en bien de que otros puedan conocer del Señor. De hecho, estas parábolas pues son un tesoro para enseñarle a otros de una forma dramatizada, de una forma gráfica. Yo me admiro, por ejemplo, sobre todo con las personas que trabajan en la escuela de los niños, en la iglesia o con los jóvenes, cómo el Señor les da recursos para edificar a estos niños de una manera, para llevar un mensaje de una manera visual, haciendo manualidades y haciendo actividades dramatizados que los niños puedan entender y puedan comprender y se les quede grabado en su corazón. Esos son los tesoros que dice aquí que el padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, cosas muy antiguas que no pasan de moda, pero que también llegan y tocan el corazón de cada persona. Así que, amados, aprovechemos estos tesoros. Ahora, esos tesoros, esas cosas nuevas y las cosas viejas, también muchos lo interpretan como que sacan las cosas del Nuevo Testamento,
esas palabras que hay en el Nuevo Testamento las traen a colación y las enseñan también. Y las del Nuevo también. Mire, muchos lo interpretan así, pero podríamos sacar la información de que no podemos desechar los tesoros que el Señor nos ha dado. No podemos desecharlos. Así que lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida espiritual, aprovechémoslo, aprovechémoslo, saquémoslo a la luz porque es una información valiosa. Enseñémoslo. Ahora, si la información es mala, si la información, porque muchas veces recibimos también mala información. Esa información mala, pues hay que desecharla, hay que evaluarla, hay que mirarla y no sacarla. O sea, tenemos que ser sabios en sacar esa información. Pero la que sirve, que ha servido toda la vida, que ha edificado nuestra vida, hay que sacarla y ponerla para el servicio de otras personas. Luego al final dice en el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, aquí una vez más, a pesar de que el Señor les predicó todas esas parábolas, de que ellos recibieron toda esa información y de que, como vemos en la sección anterior, algunos entendieron, los discípulos entendieron, pero el resto de las personas no las entendió, sino que seguían en la misma tónica, en la misma dureza de corazón. Entonces lo cuestionan y le dicen, ¿y este de dónde salió? Hablando tan elocuentemente. ¿Y este de dónde salió? Si es hijo de un carpintero. Vamos a ver. Ellos menospreciaban o no querían ver el hecho de que su padre legal, o sea, su padre, su papá legal era un descendiente de David. Un descendiente de David en una humilde condición. Ahora, no quiero decir que hubiera sido pobre, ni tampoco que el ser carpintero, el tener un oficio, sea denigrante. No, no es denigrante. Desde este punto de vista del siglo XXI, no es denigrante tener un oficio y una ocupación como ser carpintero, ser albañil o ser fontanero. No es para nada denigrante, porque es trabajo. Pero en ese tiempo había mucho prejuicio. Entonces decían, el hijo del carpintero, ¿qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a venir a contar? O sea, era un menosprecio, pues precisamente hacia Dios mismo. Era un menosprecio hacia Dios mismo y el no querer ver milagros y el no querer ver lo más evidente. ¿Por qué? Porque en el caso del Señor, sus acciones hablaban más que sus palabras. Si vimos más anteriormente, en los capítulos anteriores, vimos cómo, aparte de lo que el Señor predicaba, pues el Señor ponía en acción eso que predicaba, sanando enfermos, liberando endemoniados, orando por el uno, orando por el otro, etcétera, etcétera. Y no paraba. Dice que toda la multitud venía a él y a todos los sanaba. O sea que él hacía unas jornadas grandísimas, pero era la acción más hablando, más que las palabras. Pero estas personas aquí vienen y no aceptan. Dice aquí varios detalles. Dice que cuando Jesús terminó de hablar estas parábolas, se fue de allí. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿De quiénes? La sinagoga de los fariseos. Una vez más, tenemos que entender estas palabras. Y entonces decían, ¿de dónde tienes esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? O sea, ellos no entendían, nunca entendieron. O pocos entendieron más bien, esa es la palabra. ¿De dónde venía esa sabiduría? ¿De dónde venía esa elocuencia, esos milagros? De hecho, anteriormente lo veíamos que pensaban que él echaba demonios por Belcebú. ¿Se acuerdan que lo veíamos en los capítulos anteriores? Ese era el pensar de ellos. Ahora, en la sinagoga donde él estaba predicando era la sinagoga de los fariseos. Era como una sinagoga que ellos se hicieron para sus estudios y para sus cosas. Pero dice, ¿de dónde tiene este sabiduría? ¿De dónde tiene este milagros? Este no es el hijo del carpintero. Y aquí viene, su madre, no se llama su madre María, y sus hermanos, y entonces mencionan el nombre de los hermanos. Una vez más, este pasaje nos confirma que Jesús tuvo hermanos y hermanas también. O sea, Jesús o María, más bien, no tuvo solamente al Señor Jesucristo, ella tuvo más hijos. Lo está diciendo, lo estamos leyendo en este pasaje. Ahora, al Señor lo estaban menospreciando, lo estaban criticando. La gente o las personas de su misma tierra, porque esto era en Nazaret. Dice el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, la gente de su propia tierra no le creía. La gente de su propia tierra lo criticaba, lo juzgaba. Y entonces, dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Y entonces aquí sacamos o extraemos la más grande lección de este punto. La incredulidad no nos permite ver milagros. La incredulidad es aquello que bloquea el hecho de que nosotros podamos ver y experimentar milagros en nuestra vida. El Señor nos está dando grandes tesoros. El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra tierra, en nuestra familia. Pero por incredulidad vemos aquí que muchos milagros no se dan. Ahora, vamos a ver este punto. Y es el conflicto que pasa específicamente en relacionado con este tema. Cuando hay un familiar que se convierte al Señor, muchas veces en la familia no les creen. Cuando hay una persona de la familia que está hablando, que está predicando a su familia, la familia no le cree muchas veces. ¿Por qué? Bueno, vamos a examinar un poquito esa parte. Porque la familia conoce todos los pormenores, todos los detalles de su vida. Para nadie es un secreto lo que ha pasado. O sea, puede que una cosa es lo que ven los extraños y otra cosa es lo que ve la misma familia. La familia conoce. Entonces ahí vemos que muchas veces no hay un testimonio. Muchas veces no hay un testimonio fiable y por eso pues la familia muchas veces no le cree, no le toma en serio. Ahora, cuando sí hay un testimonio, hay un cambio de vida, pues también igual. Muchas veces la familia tampoco cree mucho, porque se quedan con las cosas malas quizá que se hicieron o que hizo esta persona antes. Y muchas veces la familia no termina creyendo. Y eso, desde un punto de vista ya más personal, pues es un poquito frustrante. Cómo la familia no camina, cómo la familia no quiere convertir su corazón. Mire, y aquí viene el punto. No hay profeta sin honra, dice el Señor, sino en su propia tierra
y en su casa. Por eso yo les invito a los que están predicando a sus familias que no se desanimen, que sigan hablando, que sigan orando por ellos, que sigan clamando delante de Dios para que esas familias sean convertidas y que den buen testimonio, que demos buen testimonio, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra familia y nuestro compromiso con el Señor. Y que no dejemos de insistir. Bueno, yo les invito a que oremos y a que hablemos con el Señor. Mire, después de todo esto, de todas estas parábolas que el Señor nos ha regalado, bajémoslas a nuestro corazón y pidámosle al Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos espirituales y que permita que esta información del cielo llegue a nuestras vidas y llegue a nuestros corazones. El Señor decía que el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, yo les invito a que abran los oídos, a que abran los corazones y a que seamos de esa clase de personas que buscamos cada día entender lo que Dios ha querido decir a cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de venir delante de tu presencia, Señor. Padre, gracias porque tú mismo has permitido que vengamos a tu palabra, Señor, a recibir estas palabras de vida, estas palabras que nos transforman, estas palabras que nos levantan, Señor. Padre, gracias por hablar a través de estas historias tan sencillas a nuestros corazones. Permítenos, Señor, cada día entender. Permite, Señor, que nuestros ojos y nuestros oídos se abran para ver, para oír, para entender tu palabra, Señor. Para que tu palabra sea viva y transforme todo nuestro ser, Señor. Que todo nuestro ser sea transformado, lleno, saciado, fortalecido, Señor, con tu palabra. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Te pedimos, mi Señor, que nos permitas vivir una vida justa, una vida de testimonio, pero sobre todo una vida consagrada a ti, Señor. Padre, en esta mañana nos consagramos a ti. Entregamos en tus manos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, Señor. La consagramos a tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, porque solo en tu presencia hay paz, porque solo en tu presencia, Señor, hay libertad. Padre Santo, hoy consagramos nuestras vidas a ti y oramos, Señor, por nuestras casas, oramos por nuestras familias. Te pedimos, mi Señor, que traigas vida, que traigas libertad, que traigas salvación, que los ojos de ellos sean abiertos, Señor, y que no haya más incredulidad en sus vidas y en sus corazones, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día. Y te pido, Padre, que nos guíes. Te pido, Padre, que nos transformes, que nos llenes, que nos sacies y que tu fuerza y tu fortaleza esté con nosotros, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.